Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Banescayán, quien le habla de salud, le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al profesor Wilson Neto, presidente del CODICEN. Gracias por estar en Quién es Quién. No, por favor, un placer. Cuando presentaron hace pocos días el ADN educativo o el nuevo ADN educativo, una de las metas que plantearon y usted particularmente hizo énfasis es que los niños y los adolescentes entre 3 y 17 años tengan algún tipo de vínculo con alguna propuesta educativa. ¿Esa es la gran meta que se plantean para este periodo? En realidad, la característica, digamos, que implica esto es que va a haber un seguimiento, va a existir un seguimiento de trayectorias educativas que sean completas, continuas y protegidas, que es una diferencia sustantiva en cómo se venía manejando el sistema educativo hasta el momento, acompañada, por supuesto, con el entorno familiar y las distintas comunidades, pues también esto va a ser en clave, el territorio va a ser clave para tomarlo como unidad de acción, ya no aislado de cada centro educativo, sino el territorio, que nos permitan, con un sistema de información que hoy está disponible y con una serie de acciones y dispositivos que se han ido construyendo, acumulando en este tiempo, dar la tranquilidad de que de 3 años a 17 años, todo niño, adolescente y joven tenga la oportunidad de ser convocado y acompañado en el sistema educativo público nacional. O sea, con que estén en algún lugar, algún centro de estudio, para ustedes se cumple ese propósito. No, son dos cosas distintas. Si no es tan difícil iniciar un proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, este periodo es el periodo que está claramente centralizado en la mejora de los aprendizajes. Ya el tema de infraestructura se sigue trabajando en él, el tema de la gestión hay que seguir trabajando para modificar y mejorar, es una institución muy grande, que trabajan de 60.000 personas, donde también hay que recurrir al espacio de que cada uno realmente tenga un monitoreo de que básicamente haga lo que tiene que hacer, elemento no menor, para luego sí dar espacio y reconocimiento a muchísimos actores, docentes y no docentes, que tienen un alto compromiso con el sistema educativo público. Ahora, este acompañamiento de las trayectorias es, en 3 años, ¿sí? Pensemos, en el año 2000 teníamos este problema con 5 años, hoy está universalizado, 2010 con 4 años, hoy está universalizado. Bueno, este periodo pretende universalizar el acceso a la demanda en 3 años. Sí, hay unos 14.000 niños de 3 años que no están asistiendo y el objetivo es ocupar unas 8.000 plazas, porque también es universalizar el acceso a la demanda, no a la globalidad de los niños, sino a aquellos que demanden tener un servicio educativo, fundamentalmente en los quintiles más bajos del país. Luego tenemos la universalización 4, 5, así seguimos hasta 12 años prácticamente. Bueno, 13 años y 14 está, digamos, en un porcentaje importante participando, a pesar de que tenemos en 14 años un 7% de niños que aún están en la escuela. Este año egresan un 29% de niños que tienen 1, 2 o 3 años de esta edad. La edad normal de egreso de primaria son 11 años. O sea, con 12, 13 y 14 estamos teniendo un 29% de niños que egresan. Hay un seguimiento territorio a territorio de que ellos estén inscriptos en el primer año y hay un acompañamiento de esas trayectorias hasta los 17 años. Ese es uno de los cambios, digamos, que justamente trae consigo universalizar el acceso a la demanda a 3 años, por tanto va a haber que hacer jardines, más maestros especializados en educación inicial, más ayudantes técnicos que ya están egresando esa carrera de 2 años de técnico auxiliar, y por supuesto luego la mejora de los aprendizajes para un mejor egreso de primaria. Tenemos dificultades, lo hemos reconocido, hay dificultades, se está trabajando en ello, y para eso se están construyendo algo que es inseparable de todo esto, que son las especificaciones de logro, ¿no? De 3er año de escuela, 6º año de escuela y 3er año de educación básica. ¿La escuela va a seguir terminando a los 6 años, como es ahora de 1º a 6º, o extienden un poquito más ese periodo? No, la escuela es de 3 años. Había una idea de que era extender un poquito más la experiencia de un solo maestro para que no fuera un cambio tan grande con No, no el está, liceo. eso no está. Yo creo que hay varias confusiones respecto a esto, ¿no? Una cosa es que exista un marco de trabajo común acordado por un conjunto importante de actores y luego la línea, digamos, sean los estudiantes, una línea de orden pedagógico y de acompañamiento, más allá de quien gestione cada uno de los componentes educativos. Hoy tenemos, por ejemplo, un marco curricular común de 0 a 6 años. Sin embargo, hay niños de 0, 1, 2 que están atendidos por determinadas instituciones y de 3 en adelante la idea es que lo haga primaria. Ahora, eso no inhibió de que los técnicos de unos y otros construyan un marco curricular común de abordaje para ver una línea en los aspectos de formación, qué elementos considerar, qué elementos sobre los cuales trabajar en tiempo real
para favorecer situaciones que hasta el momento estaban Pero se pasa escondidas. después de sexto año de escuela al liceo Y como después, ahora con varios profesores. Sí, claro. Eso no va a cambiar. No, eso no va a cambiar. O sea, el sistema, lo que está pensado es que la diferencia sustantiva es que ahora la planificación de todo el proceso educativo se hace en conjunto, inicial y primaria, secundaria, auto y formación docente. ¿Cómo era esto antes? Cada uno elaboraba sus planes de estudio y sus estrategias y luego se buscaban espacios para coordinar entre unos y otros, sea por consejero, sea por algún equipo técnico. La diferencia es que hoy se construye en conjunto y se monitorea en conjunto, aunque hay, claro, especificaciones y competencias propias, según lo establece la Ley de Educación, de cada uno de los tramos educativos. Uno de los temas que sin dudas influye mucho en esta idea de tratar de universalizar y que los jóvenes y niños estén en la educación, son el tema de los paros. El presidente de la República dijo hace pocos días desde Estados Unidos, cuando estaba en un viaje por Naciones Unidas, que él exhortaba a los padres que aunque haya paros, envíen a sus hijos especialmente a la educación pública, que es donde mayor cantidad de paros han habido hasta ahora. ¿Usted comparte esto? Es que ese mismo día, en la mañana, se tuvieron reuniones respecto a que se había analizado ya en los últimos, prácticamente 3 últimas semanas, que en el término de las distintas movilizaciones era mayor el porcentaje de docentes que asistían que de estudiantes. Eso lo comunicamos en más de una oportunidad y también salió una resolución de la administración recomendando el hecho de que estaban los docentes y no existía una convocatoria clara hacia los estudiantes. Eso fue lo que se comunicó y fue lo que claramente luego, más tarde, tomó. ¿Usted también exhorta a los padres a que envíen a sus hijos aunque haya paro? Hay una resolución del CODICEN muy clara en ese sentido, porque lo que hemos notado es que el porcentaje de docentes que asistían era un número superior al porcentaje de estudiantes. ¿Usted le garantiza a esos padres que van a tener quien los atienda en los centros de estudio? Lo que nosotros recomendamos es que los padres se acerquen a los centros de estudios porque es muy diversa la situación en cada uno de ellos. O sea, fue muy diversa en este periodo y por tanto nos parece importante ese acercamiento, ese diálogo que tiene que haber entre las comunidades, por supuesto los padres y las comunidades educativas de cada uno de los centros. Pero más allá del acercamiento, ¿le garantiza que hay clase? Bueno, justamente lo que tenemos que ver es cómo se está desarrollando en cada uno de ellos en ese periodo y si están los docentes como han estado en la mayoría de los centros, bueno, también invitar a que los estudiantes participen. Pero ¿y si no están, ustedes tienen un plan B, otros directores o algo que asuman las clases? Eso depende mucho de cuál es la magnitud, ¿no? Si hay digamos, el número de recursos humanos es muy acotado, la responsabilidad de manejar un número muy importante es complejo, ¿no? Por eso hay que resolverlo en cada centro, la comunidad acercándose a cada centro y también, ¿no? Y también confiando en en aspectos éticos vinculados a que cuando un docente dice que se va a adherir a la movilización, realmente lo haga, ¿no? Y no tener confusiones que a veces nos han comentado en varios centros que aparecen, que el docente comunica que no va a asistir por la medida de paro, los alumnos no van y el docente va, firma y se va. Elemento que creo que tenemos que corregir. Yo creo que hay muchos elementos de organización. Eso pasó en muchos casos. Ético. Yo creo que algunos casos, por lo que nos han planteado, algunos directores tenían la referencia de que el docente se comunicaba con los estudiantes de este lugar y luego el otro día asistía. Son elementos, yo creo que éticos que tenemos que seguir trabajando en la sociedad en su conjunto, ¿no? Y nosotros, los docentes, no necesariamente escapamos a todas esas problemáticas. ¿Y ustedes no penalizan eso? La información es muy difícil de poder obtenerla, ¿no? ¿Tienen testigos a todos los alumnos que le dijeron eso? Tendríamos que generar una vía, cuando ocurra esto, que permita dar mayor garantía y transparencia, ¿sí? Sí, digo, yo creo que la opinión en este caso de los estudiantes hay que respetarla, porque en definitiva puede ser un juego, digamos, un manoseo que no es el adecuado, desde el punto de vista, insisto, del mensaje ético, ¿no? Porque los educadores, además de todo el tema vinculado a las distintas áreas de conocimiento y las disciplinas específicas a manejar, también somos referentes o debemos ser referentes en muchas, ¿no? Esta es una clara, ¿no? Clara en la cual... ¿Usted está dispuesto a hacer sumarios por este tipo de actitudes? Que yo creo que hay un tema que tiene que ser una observación, primero del propio colectivo, del centro, ¿no? Cuando esto ocurre. Creo que del director del lugar. El director y el propio colectivo, pues este es un tema que va más allá de lo administrativo, se roza lo ético, por tanto, yo creo que la sociedad toda tiene que justamente... Lo ético, pero lo funcional también. Sí, claro, pero lo funcional seguramente sean que cada vez que existan situaciones de este tipo hay alguna actividad, algún producto a generar en función del tiempo de trabajo que se está generando. Yo creo que son cosas que tenemos que trabajar, pero siempre apostando a que estamos saliendo de esta situación. ¿Usted no descarta un sumario en este tipo de casos? Yo lo que digo es que cada uno tiene que hacer lo que corresponde y que éticamente tenemos que demandar que las personas actúen de la mejor manera, ¿no? ¿Usted no sancionaría nunca a un docente que tuvo esta actitud? Es que yo creo que la sanción mayor la tiene que recibir su propio colectivo, ¿no? De su propio colectivo. Pero él firmó para que no le descuenten.
Lo que pasa es que estas situaciones que se han manifestado en varios grupos, de que el docente dice que se adhiere a la medida. Después no va. Claro, para nosotros es más observable que aquel que entiende que adhiere a la medida, porque en definitiva está dentro de su derecho. Y éticamente uno podrá ver que se distorsiona o no se distorsiona el sistema educativo, pero hay algo, sí, en estos casos que claramente, profundamente, ¿sí?, encierra situaciones mucho más complejas. ¿Esto no entraría en lo que el decreto dice de paros distorsivos? Este tipo de llamamiento a un profesor a decir yo no voy mañana cuando en realidad va a firmar nada más. Yo creo que es un elemento que tenemos que mejorar. Esto pasa hace muchísimo tiempo, no es un tema de ahora. Y yo creo que también es uno de los temas sobre los cuales tenemos que tener claridad para también poner en juego estos elementos de orden ético y permitir esa garantía, ¿no? Si las personas entienden que van a ir a trabajar, bueno, tener esa información fluida de las comunidades con los actores locales del centro. ¿Por qué no recuperar las clases perdidas en diciembre, enero y febrero? Bueno, en realidad nosotros, ahí creo que ahí hay una confusión en este sentido. O sea, las clases en términos generales es todo un proceso, ¿no? Todo un proceso. El año lectivo comienza el primer día de marzo y ahí es donde el primer día hábil comienzan las clases. Luego se desarrolla, el Codicen fijó además el inicio de clases, nunca fijó el final de clases. Cada plan de estudios tiene su tiempo. En primaria estamos hablando entre 180 y 185 días es la media. Por tanto, en un año complejo como este, la aspiración de 180 días aún se sostiene. Luego, en educación media básica son 35 semanas de clase. En educación media superior son 32 semanas. Y en formación docente son entre 28 y 30 semanas, dependiendo del plan de estudio. Eso es lo esperable, En el medio están vacaciones de julio, habituales. Que ya está programado. Programado, pero además son periodos de exámenes también. Luego, esta situación que no tiene tanto tiempo, en que a veces existe y no existe el periodo de septiembre. Y luego tenemos los periodos de exámenes de noviembre, diciembre. O sea, y luego el periodo de exámenes de febrero. O sea, no podemos ver las clases aisladas de todos los procesos de los reglamentos de evaluación y pasaje de grado y las instancias pedagógicas que existen. Pero en enero que no hay periodo de exámenes, ¿por qué no recupera días de clase? Y porque enero supuestamente es el mes de receso, ¿no? Como todo trabajador, los trabajadores de la educación, tenemos nuestro mes de receso o nuestras vacaciones. O sea que lo que se perdió entonces. Bueno, en realidad no ha sido uniforme este tema en el país, ¿no? En algunos lugares seguramente entre la atención de avanzar en lo más posible en clases, luego reuniones, evaluaciones y exámenes, hasta el último día de diciembre, seguramente en algunos lugares, particularmente Montevideo y puede ser algunas zonas de Canelones, no se llega a cumplir la totalidad de lo que está previsto en los planes de estudio. Y bueno, y eso lo que tendrán que hacer otra vez es jerarquizarse las temáticas a desarrollar y bueno, tener pendiente que eso ha ocurrido para el año siguiente, ¿sí? Los docentes que continúan con estos estudiantes en el año posterior, bueno, tenerlo en cuenta. ¿Y es recuperable el año siguiente lo que se perdió en un año anterior? Es que acá siempre estamos mirando por año y en realidad creo que todos cometemos el error de mirar las cosas por año y no es evitar la responsabilidad de que si hay un plan de estudios con determinados número de semanas es para que se cumpla, sino que hay que mirarlo por ciclo, ¿verdad? Por ciclo. O sea, uno cuando ingresa, por ejemplo, a la educación básica son 3 años, un proceso de 3 años para lograr determinados objetivos. Lo que estamos haciendo hoy es construir las especificaciones de logro, que es lo que pretendemos con ese proceso de 3 años, y que no es simplemente la aditividad de disciplinas que terminan siendo establecidas en ese currículo. Viendo los perjuicios que generan entonces los paros, ¿estuvo bien el Poder Ejecutivo cuando decretó la esencialidad? Lo que pasa es que yo creo que nosotros apostamos al diálogo. Nosotros creemos que la situación, o sea, el docente pasa a ser el centro de las transformaciones. Eso no quiere decir que las autoridades y todos los equipos técnicos no tengan que tener la capacidad de generar pautas y generar los espacios y las condiciones de educabilidad para que las cosas ocurran. Pero acá hay algo real. Acá las transformaciones se dan en función de que los docentes sí toman gradualmente el rol que le corresponde. La pregunta es, ¿qué rol les correspondió a lo largo de los años o de estos últimos 30 años? ¿Cuál es el rol de los docentes? No estoy hablando de los equipos acotados, técnicos, sino del rol de los docentes. Bueno, generalmente ha sido diseños en grupos muy reducidos y luego pautas de cómo poder, de alguna manera, trabajar en función de un espacio dado como un ejecutor de políticas, pero no un constructor de políticas, para las transformaciones que se requieren, para el nivel de estudiantado que tenemos, para los formatos de organización que tienen que tener los centros educativos y el conocimiento en relación con los jóvenes
se requiere claramente de docentes más comprometidos con la construcción de política. Y ese es el espacio en el cual estamos, ¿no? Permisos que no existían, formas de organización que no tienen por qué surgir desde la centralidad. Planteo de trabajo en proyectos. Hay una cantidad enorme de trabajo en proyectos generado por los propios docentes, que a veces lo que no tenían era el permiso para desarrollarse porque no estaba dado ese proyecto generado de alguna pauta de orden central. ¿Todas estas explicaciones para decir que estuvo mal el decreto entonces? Yo lo que creo es que nosotros tenemos que trabajar con la realidad y siempre, sin olvidar el pasado, siempre trabajar desde el presente hacia el futuro, y en eso estamos, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que seguir. No me queda claro, ¿usted compartió o no el decreto? No, son decisiones que se tomaron fuera del ámbito. No, pero eso, ¿usted puede decir estoy de acuerdo o no? En realidad, creo que hemos sido lo suficientemente claros que nosotros apostamos al diálogo, al profesionalismo, que son elementos no menores para las transformaciones que tenemos. A ver, lo invito a imaginar, si usted hubiera estado ocupando la presidencia de la República en ese momento, usted no firma ese decreto. En realidad, yo tengo que asumir la responsabilidad que tengo en el lugar que estoy. No, puedo ponerme en el lugar de otro. Imagine. Lo que pasa es que alguna vez imaginó la vida cosas, ¿verdad? Sí, pero bueno, imagínese que fue un ratito presidente de la República, ¿firma ese decreto? Es muy difícil ponerse en la toma de decisiones que tienen otros que tienen responsabilidades usted distintas. Usted es responsable de la educación, conoce de gobierno, no es la primera experiencia que tiene. Sí. La pregunta es, ¿usted hubiera firmado ese decreto o no? En realidad creo que es una pregunta que no corresponde darle una respuesta en función de cuál es el lugar que cada uno ocupa, ¿no? ¿Porque no lo puede complicar a usted? ¿Cómo? ¿El decir que no estaba de acuerdo lo puede complicar? No existe. O sea, las formas de trabajo, inclusive a nivel político, son de mucho diálogo. No es ese el problema. El problema es que tenemos responsabilidades diferentes y tenemos muchos desafíos por delante. ¿Hubiera preferido que ese decreto no existiera? En definitiva, yo creo que los caminos que nosotros tenemos para llevar adelante esto implica un diálogo mayor y también yo diría, resolver las tensiones de derechos desde otro lugar. O sea, las tensiones de derechos de los docentes y derechos de las familias y derechos de los estudiantes, en un marco que, insisto, el diálogo y la participación de todos los actores son los que nos tienen que ayudar a encontrar el camino correcto para que esto ocurra, ¿no? ¿A usted le consultaron previo a emitir el decreto? No, para nada. Si le hubieran consultado, la opinión hubiera sido no lo haga. Y en realidad hubiéramos dado nuestra visión del tema, seguramente. ¿Hubiera preferido que el diálogo siguiera existiendo? Es que el diálogo sigue existiendo. Digo, pero ahí se interrumpió con el decreto. No, pero yo creo que el diálogo sigue existiendo. Digo, o sea, no hay capacidad de poder seguir construyendo este lugar si ese espacio no está dado. ¿Le invito a una pausa? ¿Cómo no? A partir de la misma continuamos aquí en ¿Quién es quién? Con el presidente de Codicen, profesor Wilson Neto, recordándole como siempre que nuestro horario principal de emisión es jueves 23 horas a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Pausa y continuamos en ¿Quién es quién?